Muy buenos días, estimados hermanos, hermanas de SMI Reforma El Salvador. Es para nosotros un privilegio nuevamente poder compartir en esta mañana una meditación de la bendita palabra del Señor. Saludos especiales a los que se conectan a Reforma SMI El Salvador. Así que hoy vamos a iniciar con oración y luego vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. Oremos. Bendito sea, Señor Dios del universo, te damos gracias porque nos has permitido en esta hora poder desarrollar este matutino. Queremos entender el consejito que tienes para nosotros en esta mañana. Deseamos, Señor, recibir tu dirección. Deseamos enmendar los errores que hemos cometido y deseamos también mantener un nivel espiritual adecuado, firme, en el cual podamos honrarte y glorificarte y las personas también puedan verificar lo que se tiene que hacer para tu honra y tu gloria. Oramos por bendiciones para los hermanos que se conectan a escuchar este programa y que también la meditación sirva para que podamos crecer espiritualmente. Oramos porque te quedes en nuestros corazones y porque nos llenes de paz. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hoy vamos a estudiar el tema, el propósito del santuario. Vamos a tratar de explicarle a la gente o a los hermanos por qué Dios demandó un santuario. En el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8, el texto claramente dice: y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Fíjense lo que dice el consejo. Aquí nosotros podemos pensar, y es que realmente con la santidad que Dios tiene, ¿podrá morar entre gente pecaminosa? Ese era el propósito de Dios. Obviamente, hermanos, no iba a estar de una forma pura, en su pureza. Dios iba a adoptar algunas formas para poder llegar al ser humano, porque en su santidad no podría acercarse a Dios, a los hombres, porque serían fulminados completamente por el fuego, exterminados solo ante la presencia de esa grande majestad y santidad. Pero Él buscó la forma para acercarse a su pueblo, porque Él quería estar con ellos. Dice aquí el comentario sobre este versículo, que los hebreos, al igual que nosotros, sabíamos que físicamente era imposible que Dios pudiera habitar en un edificio de hechura humana. El sabio Salomón, cuando edificó el templo perfecto allá en el tiempo de que le fue otorgado edificar el templo, en su dedicación él dijo: he aquí que los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto más esta casa que yo he edificado. Entonces, literalmente, hermanos, no podría haber una habitación física, pero Dios se iba a manifestar en ese templo y la enseñanza que el pueblo iba a tener por conocer de cerca cómo funciona el gobierno de Dios a través del santuario. Porque el santuario era el evangelio para el pueblo israelita. A la comprensión de las fiestas solemnes y de los ritos ceremoniales que ellos pudieran tener y lo hicieran con fe, entonces ellos iban a comprender el gran plan de salvación. Por eso dice acá que los hebreos sabían muy bien que no era que físicamente iba a estar allí el Señor en una edificación humana. Sin embargo, vean lo que dice este escrito. No les parecía correcto que hubiere culto sin templo. Lo que es más, el santuario proporcionaba un centro visible para el culto del único Dios verdadero y constituía, por lo tanto, un baluarte contra la adoración de los numerosos dioses de los paganos. Acercaba a Dios a su pueblo y hacía que su presencia entre ellos fuese algo real. También esto constituía una protección contra la idolatría. Fíjense los sentidos que llevan justamente el motivo de la edificación de un santuario. Primero, dar una muestra visible al pueblo que Dios estaba con ellos. Segundo, dice, ser un monumento del verdadero Dios
en medio de todos los demás dioses paganos. Habían pueblos totalmente paganos que tenían distintos dioses, hermanos, y por lo tanto ellos tenían que tener una evidencia también para poder ilustrar. A los hebreos se les hacía un poco complicado decir somos un Dios o tenemos un Dios invisible que no se puede representar. Entonces Dios, para educarlos, les dio también la facilidad de hacer un santuario. Pero hay algo más todavía, dice, pues que en ese tiempo los israelitas eran nómadas, el santuario debía poder armarse y desarmarse fácilmente para ser transportado de lugar en lugar. Es significativo el hecho de que la palabra hebrea traducida santuario nunca se aplica a un templo pagano. Fíjense qué importante. Esto lo dice el comentario bíblico adventista sobre el tema en cuanto Dios mandó a hacer un santuario. Entonces volvemos a encontrar que Dios tenía esos propósitos. Primero, habitar en medio de ellos, una muestra visible, enseñarles el evangelio a cómo deberían vivir y adorar a Dios y hacer la diferencia, que sea monumento también entre los dioses paganos y el templo del Dios verdadero. Eso era lo que Dios quería. Y el final era educar a su pueblo para que entendieran que Dios es el que está sobre todo y tiene control de la situación. Ahora hay algo interesante aquí. La fe por la cual vivo dice, en cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. Dios lo llamó al monte y le reveló cosas celestiales y el tabernáculo con toda lo perteneciente a él. Fue hecho a semejanza de ellos. Fíjense, hermanos, qué importante es esto también. No es que Dios se haya inventado el hecho de hacer un santuario para que el pueblo llegara y adorara ahí. Dice que le dio conforme al modelo. Entonces, esto es una enseñanza o podemos entender que Dios tenía un modelo similar en el cielo, porque lo que se hizo aquí en la tierra solamente fue una copia. Así como estaba el santuario en sus 3 departamentos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, también estaba representado en el cielo o en el universo entero. Porque Dios no inventó nada en ese momento, ya le dijo conforme al modelo que se te fue mostrado. Moisés pudo ver, hermanos, pudo ver el templo real que tiene Dios en los cielos. Allí él miró cómo era la estructura, el diseño, y conforme a eso vino aquí a la tierra Moisés cuando bajó del monte y comenzó a trabajar en ese aspecto. Así que todo lo que dice aquí el consejo es que Dios se quería revelar a sus hijos. Recuerden que estaban 430 años de esclavitud, no todos esos años, pero una gran parte de esa profecía que se le dio que iban a pasar en cautiverio, se cumplió estando en Egipto. Y ellos necesitaban volver a ser educados en el camino del Señor. Las promesas o el evangelio, el conocimiento de Dios se transmitía en ese tiempo de generación en generación de forma oral. Pero cuando estaban en libertad, cuando ellos eran dueños también de su experiencia diaria, aunque nómadas, pero ellos tenían la oportunidad de conocer. Pero una vez fueron esclavos, se les quitó la oportunidad de poder estudiar, de poder meditar, porque solo se dedicaban a las tareas que les asignaba el faraón. Entonces, obviamente, el evangelio se perdió. Obviamente, el conocimiento de Dios lo perdieron. Tenían una noción, oían, pero se les iba desdibujando en la mente porque ellos no tenían un acercamiento genuino con Dios. No porque quizás no quisieran en ese momento, sino que las condiciones que tenían los habían separado más y más de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando los saca Dios, liberándolos de la esclavitud, ahora Él ordena la construcción del santuario para que Él esté cerca de ellos, educándolos, enseñándoles con esa dedicación especial que Dios siempre tiene para nosotros. Ahora bien, dice acá, así reveló Dios a Israel, el cual deseaba hacer morada suya, su glorioso ideal de carácter. Oiga lo que quería Dios también,
era convertir el carácter que tenía el pueblo israelita, un carácter triste, un carácter desobediente, rebelde, lo quería convertir en un carácter que reflejara la presencia de Dios. Cada ser humano, cada hermano, cada hermana, debemos nosotros procurar reflejar el carácter de Dios. No podemos nosotros pretender ser hijos de Dios y manifestar actos de deslealtad, de iras y de muchas otras cosas que el hombre por naturaleza desviada tiene en su corazón. Pero Dios quiere utilizar ese santuario que mandó a construir, era para que el pueblo tuviera una cercanía más con Dios. Y eso también desea hoy. Hoy es el mismo deseo, mis amados hermanos. Nosotros mismos, dice el escrito, no podemos alcanzarlo, pero tenemos que tener la visión de que Dios sí lo desea. Miren lo que dice este escrito. Por sí mismos eran impotentes para alcanzar ese ideal, o sea, transformar el carácter que tenían malo al carácter que reflejaba a Dios. Dice aquí el escrito que por ningún momento nosotros tenemos impotencia y no podríamos lograr ese objetivo. Sin embargo, dice, la revelación del Sinaí solo podría impresionar con su necesidad e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo, mediante su servicio de sacrificios, la lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida por medio del Salvador. Vean qué importante se resulta nuevamente acá. Otra enseñanza maravillosa. ¿Qué es lo que Dios perseguía con la construcción del santuario? Era enseñar la lección de obediencia, y mediante los sacrificios el pueblo debía conocer la voluntad de Dios. Él quería otorgar el perdón, quería que ellos entendieran la gran hazaña que hizo Él al dejar el cielo para venir aquí a la tierra a morir. Porque todo lo que en el santuario se ejecutaba, dice la historia que habían 2 servicios diarios. El servicio que se hacía de sacrificio tarde y mañana y el sacrificio del día de la expiación. Cada uno tenía sus enseñanzas y lo que Dios perseguía era educar la mentalidad del hombre para que pudiera buscar firmemente el perdón de sus pecados. Cada vez que el individuo llevaba un sacrificio al santuario, tenía que depositar sus manos o poner sus manos sobre la cabeza del animal, degollarlo y de esa manera arrancar la vida preciosa que es lo que Dios da. Entonces, el personaje que llegaba y mataba a un animal inocente, ahí tenía Dios el propósito de que ellos pensaran: yo hice morir al Jesús, yo hice morir al Mesías, por mi pecado es que se ha venido toda esta desdicha sobre mí. Y ellos, la mente del hombre tenía que empezar a poder mejorar, a poder buscar a Dios. Y algo muy importante, mis hermanos, que todas las personas que buscaran a Dios durante los sacrificios diarios eran llevados simbólicamente sus culpas ante el velo. Y eran esos casos, según la historia, mis queridos hermanos, los que se tomaba en el día de la expiación. Si habían personas que no se preocupaban por ir a confesar sus culpas, que no se preocupaban por ir a dar un sacrificio de expiación o de sacrificio por el pecado, no lo hacían durante todo el año. En el día de la expiación sus casos no eran tomados en cuenta. Entonces eso nos debe enseñar a nosotros también que hoy necesitamos nosotros buscar a Dios, llevar a Él nuestros pecados, confesarle a Él, para que hoy que todavía Él está intercediendo, tome nuestros casos y no nos deje perecer. Así es, mis amados hermanos. Por lo tanto, Dios quiera que nosotros tengamos ese privilegio de ser completamente un santuario. El deseo de Dios es morar en el corazón del hombre. Entonces, el ser humano puede convertirse en un santuario también cuando hacemos de nuestro Dios nuestro Señor. Y el apóstol Pablo también dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que vale la pena, queridos hermanos, que nosotros podamos dedicar este cuerpo
para poder darle cabida al Señor. Miren lo que dice este libro. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo. Ese gran y glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban en matices el arco iris, las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que todos leyese su pueblo, su propósito para con el alma humana. Así que, mis hermanos, esta es la conducta de Dios, la forma en que Dios ha querido educarnos a nosotros a través del santuario. Quizá de forma figurativa se ve y se aprenda mejor, pero el santuario es una enseñanza que físicamente quizá la mayoría de nosotros conocemos su estructura. Tenía un patio, en el atrio estaba la pila, el altar del sacrificio, y también había la puerta por donde ellos accesaban. Y luego en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro que pasaba encendido siempre, y el altar del incienso. Esos tres elementos estaban en la parte santa, en el lugar santo. Y la última parte, hermanos, el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas de piedra, el maná que cayó del cielo y la vara de Aarón, que estaban ahí como simbolismo y que proyectaban una luz importantísima para este tiempo también. Así que, mis queridos hermanos, toda la enseñanza del santuario podremos resumir que Dios mandó a construirlo porque quería acercarse a su pueblo, capacitar a su pueblo, instruir a su pueblo, a fin de que pudiera representarle grandemente en la tierra, donde el propósito de Dios también era que todo el mundo lo conociera a Él y le adorara de forma muy importante. Así que, mis queridos hermanos, quiera el Señor que nosotros también podamos tener en cuenta ese santuario. Ahora lo podemos figurar. El santuario físico y el pueblo de Israel ahora no existe, pero hay un santuario, y debe haber un santuario en nuestro corazón. Nuestro cuerpo debe ser un santuario para Cristo, y solo lo podemos dedicar a Él si nosotros nos consagramos. Si no hay consagración en nuestra vida, entonces no podremos edificar, no podemos construir para el Señor un santuario. Pero Él quiere habitar con nosotros. La mente humana quizá no puede percibir, pero Dios ha hecho un gran trabajo por nosotros, hermanos, y desea que también nosotros alcancemos un nivel espiritual adecuado. Y solo lo vamos a lograr cuando permitamos que Jesús more en nuestro corazón. Para ilustración, el pueblo recibió el santuario, ellos aprendieron, ellos conocieron, pero desconfiaron del sacrificio que representaba. Ahora nosotros no hagamos lo mismo. Entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestro ser a el llamado del Señor, pues y Él morará con nosotros, habitará con nosotros y nos irá bien en todo. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos haga aptos para el reino eterno. Es mi mejor deseo en esta mañana. Amén. Oremos. Soberano Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por habernos ilustrado a través del santuario la importancia o el objetivo que tú tenías para el pueblo israelita y también para nosotros en este último tiempo. Tú quieres morar con nosotros, tú nos quieres rescatar, nos quieres enseñar, instruir de la mejor manera, a fin de que nosotros perfeccionemos el carácter aquí en la tierra, porque es lo único que se llevará al cielo. Amado Padre, gracias por este conocimiento, gracias por tu bendición, gracias por los amigos que se conectaron y que recuerden que el santuario es una de las enseñanzas más importantes que a nosotros nos ayuda a comprender lo que debe ser hecho en este último tiempo. Amado Señor, quédate en nuestros corazones. De manera muy específica, bendice a los que se conectaron para poder escuchar esta meditación. Lo pedimos, Señor, no porque yo tenga mérito,
Lo pido todo confiando en los méritos santos del Señor Jesús, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, que el Señor me los bendiga y Él le dé éxito en este día a todos vosotros. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.